Efectivamente, Muy buenos días. este producto es retirado del mercado porque en vez de desinfectar, contamina. Y contamina con un germen que es muy peligroso porque además de ser muy agresivo, es muy resistente al sinnúmero de antibióticos que nosotros tenemos en la farmacopea mundial. Esta pseudomona, que las hay en realidad más de 50 tipos, tiene una en especial que es la pseudomona aeruginosa, que es capaz de provocar infecciones en los huesos, en los riñones, en los ojos, en los oídos, en la piel, en la sangre, en los pulmones. Es decir, puede provocar muchísimas enfermedades y además nosotros lo conocemos como un patógeno que afecta mucho, sobre todo a las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido. Por ejemplo, en el Perú hay pacientes con tuberculosis, con cáncer, con SIDA, incluso en los quemados, los grandes quemados, cuando llegan a los hospitales, tenemos un gran problema porque en el proceso que vamos curando se agrega esta pseudomona a la herida y contamina todo. Porque es lo que se llama una bacteria intrahospitalaria, ¿no es cierto? Es decir, se encuentra por el nivel de resistencia dentro de los hospitales, ¿no? Claro, es una bacteria que fundamentalmente es cierto, en los hospitales provoca destrozos. ¿Por qué? Porque en un hospital lo que tenemos es personas que están enfermas y las personas que están enfermas tienen su sistema inmunológico disminuido, deprimido. Y esta bacteria... Es decir, lo que estás diciendo, Marco, es que esta bacteria, por un lado, es muy agresiva y puede producir infecciones en diferentes partes del cuerpo. En segundo lugar, es resistente a los antibióticos. O sea, por lo tanto, es una bacteria que te puede causar un daño serio, incluso te podría matar eventualmente. Pero por supuesto, es causante de muchísimas muertes en el Perú al año. Por supuesto que sí. Claro, en el hospital decíamos que abundan los pacientes con enfermedades diversas o quemados, que tienen el sistema inmunológico deprimido y de esto se aprovecha esta bacteria y provoca estragos, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, que es donde tenemos a los pacientes más graves, más deprimidos. Doctor, pero recuerden que sí, en las casas hay pacientes que tienen tuberculosis, en las casas hay pacientes que tienen SIDA y ahora el COVID. Hay pacientes que tienen precisamente el COVID que el sistema inmunológico está entretenido en la defensa de los organismos contra el COVID. La locura es que de la situación es que precisamente por todos los riesgos de la salud la gente ha ido al supermercado, al mercado a comprar su Poet para desinfectarlo todo con Poet. Hay gente que andaba con su botella de Poet en la mano, limpiando mesas, limpiando pisos, paredes, o sea, todo con Poet. Lo que estaban haciendo era contaminar. Así es, están contaminando, diseminando la pseudomona, porque lo que se ha encontrado es que la pseudomona está allí, dentro del producto. Entonces usted limpia la mesa, podrá de repente erradicar otros gérmenes, pero de hecho lo que ha dejado usted es una peligrosa bacteria resistente a muchísimos antibióticos y que puede llegar a ser mortal si es que la persona tiene el sistema inmunológico deprimido. Por ejemplo, una persona mayor de 80 años tiene el sistema inmunológico deprimido, claro que sí. Un paciente que está recibiendo quimioterapia por cáncer tiene el sistema inmunológico deprimido. Doctor, pero yo quisiera saber por qué un producto que es presentado como antibacterial no mata esta bacteria. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo la bacteria siga viviendo? Además, la información que nos han dado es bien básica, porque dice no usar el producto que ha sido producido antes del 30 de junio. ¿Cuánto antes? ¿En abril? ¿El año pasado? ¿El anteaño pasado? Porque esos productos tienen años, tienen 4 años de vigencia. Pero por partes, ¿cómo un producto antibacterial mantiene viva por tanto tiempo una bacteria? Mire, voy a ser bien claro en esto. Los estudios han demostrado que en 2 circunstancias puede haber pseudomonas en un desinfectante como este. 1, que el producto esté vencido. Y 2, que la concentración del antiséptico esté por debajo del nivel para que permita el crecimiento de estas pseudomonas. Por tanto, o está vencido esos productos, o la concentración de antiséptico que ellos utilizan para fabricarlo están en un umbral muy inferior y no desinfecta nada. Pero qué terrible eso, no desinfecta no es nada. Lo que, como dice Karina, no es lo que nos ofrecen. No hay otra explicación. La única manera es o que esos productos hayan estado ya vencidos y hayan sido caldo de cultivo para el pseudomonas, o que estén fabricando esos productos con concentración del antiséptico
muy por debajo del umbral mínimo que y permite el crecimiento de Pseudomonas. mintiéndonos Así es, no hay en época hay que de decirlo. COVID, así es, y además Poet es una marca reconocida. Usted iba a los supermercados y no había, simplemente, yo le cuento, compré COVID, no, Dios mío, Dios no quiera, compré Poet, ¿no? Y dice que ha sido fabricado en noviembre del 2020. Felizmente no lo ha abierto porque está dentro de estas especificaciones que te dicen no lo abras, ¿no? Entonces, pero ¿cuántas personas tienen Poet en su casa? ¿Lo han estado utilizando? ¿Cuántas personas no se han enterado? ¿Está dentro del país? ¿Han sido distribuido en regiones? ¿Qué es la primera recomendación que le daría a estas personas? Es decir, se tienen que alejar, votar, cómo se elimina este tipo de producto contaminado. Bueno, a las personas que obviamente no lo usen y a la empresa que precise los lotes, porque no basta con decir que efectivamente han encontrado a Pseudomonas en sus productos, sino que tienen que dar más detalles para que la población tenga conocimiento y pueda retirar esos productos. Pero dado que la empresa no ha precisado cuáles son los lotes, entonces todo el país lo que tiene que hacer es desechar esos productos, porque está la eventualidad de que esté contaminado con una bacteria muy peligrosa, muy resistente, muy agresiva, que puede afectar hueso, riñón, ojo, oído, pulmón, vías aéreas, sangre, muchísimos órganos del cuerpo. ¿Cómo se desecha? Y además, lo que usted dice, que no han especificado lote, y lamentablemente me tengo que ir a pensar lo peor. Toda su producción está contaminada, claro, con esta bacteria tan complicada. ¿Cómo podemos confiar, no? ¿Cómo confío? Claro. Pero, doctor, ¿cómo se desecha? ¿Es mejor ni abrir el plástico, el pomo, el frasco? ¿O es que se desecha en el caño? Ni lo abro. No, ni lo abra. ¿Por qué? Porque esta Pseudomonas en los hospitales viven en los lavaderos, viven en los excusados. Es decir, viven en lugares húmedos. O sea, mal haría usted en vaciarlo, por ejemplo, en su lavadero, porque se instala en el lavadero y no lo mueven de allí. Se instala en el lavatorio, en el excusado, y no lo mueve de ahí. O sea que mejor es cerrado. Nosotros en el hospital hemos hecho en el pasado estudios de los lavaderos, de las perillas o las perillas de las llaves de caño de agua, en varios lugares húmedos del hospital, y hemos encontrado Pseudomonas. Es decir, esta es una bacteria que se acomoda a cualquier ambiente, puede vivir en la tierra, puede vivir incluso flota en algunos casos, incluso en medios ambientes cerrados, y también puede vivir en las zonas húmedas, en superficies de los hospitales. Por eso que en los hospitales provoca estrago cuando una Pseudomonas se mete una herida, por ejemplo, es muy difícil de curar, o por ejemplo cuando provoca una osteomielitis, muy difícil, casi siempre terminan en amputación. Pero también llega al corazón, afecta a las válvulas del corazón, provoca endocarditis. Entonces, esta es una bacteria peligrosísima, así que lo que tienen que hacer las personas es no abrirlo, no vaciarlo en el excusado, en el lavatorio, cerrado como está, desecharlo, y mientras Poet no precisa cuáles son los lotes, para nosotros todos son sospechosos. Claro, porque además ellos han determinado que es del 30 de junio para atrás. Para atrás, claro. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que no ha ocurrido después? Es decir, además, Indecopi ha sacado un comunicado severo, donde está llamando la atención reclamándole a Clorox que diga qué medidas ha tomado. Es más, el comunicado de Indecopi dice, hemos tratado de tomar contacto con los canales de información que la empresa Clorox ofrece y no hemos podido lograr acceso. Es decir, que ni siquiera Indecopi puede tener respuesta a qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué se debería hacer, Marco, en un contexto como este? Retirar todo el producto del mercado y hacer una campaña de difusión masiva a cuenta de Clorox sobre este tema. Pero por supuesto, porque si hay un producto que en estos momentos, por producto de la pandemia, ese gran uso, de masivo uso, es precisamente los desinfectantes, y entre ellos, obviamente, estos productos de Clorox. Entonces, pedirle a la población que no los use, porque lo que está haciendo es diseminar esta bacteria en sus mesas, en sus escritorios, y luego, por ejemplo, el abuelito de la casa
entre en contacto con eso y le va a provocar una neumonía que puede confundirse con una neumonía del COVID. Con el COVID, pero por decir, desde el punto de vista de la salud pública, es decir, este es el peor momento para que nos pase esto, porque la gente ha comprado, pero a montones. Entonces nos están complicando porque además da neumonía, puede llegar hasta la neumonía. ¿Qué es lo que se debe? ¿Cómo ustedes pueden establecer? ¿Hay alguna manera de establecer de que ese producto está afectando en este momento a ciertas personas? Porque en realidad es tan pobre la información de Clorox que no sabemos si hay casos, si ellos se han dado cuenta, porque en realidad llegaron quejas, no se sabe nada de eso. Difícil de saberlo, no es tan sencillo, porque la clínica que produce la neumonía, por ejemplo, por el pseudomonas, se confunde fácilmente con otras neumonías. La única manera sería hacer un cultivo de sangre de ese paciente, o un cultivo de orina si es que está con una infección urinaria resistente, o de repente secreciones de repente de las vías respiratorias, a cultivarlos y poder saber si hay o no allí pseudomonas. Pero luego provoca una neumonía que usted perfectamente la confunde con una neumonía del COVID. Entonces es muy difícil y muy peligroso. Ahora, el problema es que habla, o sea, si hay pseudomonas, podría haber otras bacterias, en primer lugar. En segundo lugar, ¿desde cuándo sabía Clorox que esto estaba ocurriendo? ¿Cuándo fue el primer reporte que había problemas con este desinfectante? Es decir, tenemos derecho a conocer toda esa información y no nos la están dando, Marco. Así es, esta pseudomona es peligrosa también porque es una especie de un ejército de avanzada. Es decir, él llega, se establece, por ejemplo, contamina la herida, provoca la osteomielitis, afecta el corazón, y luego lo que se ha planteado, se sobreagregan otras bacterias que siempre secundan a la pseudomona. Lo complica todo cuando, como le digo, cuando hay una osteomielitis, por ejemplo, por pseudomonas, casi siempre termina en Entonces, amputación. doctor, esto es un desastre para nosotros, un desastre. Esto no debe pasar, no se debe permitir, y encima en pandemia. Sí, pues, la verdad es que llueve sobre mojado, mala suerte la nuestra, o no sé cómo llamarlo, pero peor no podemos... Irresponsabilidad, porque ¿cómo llega, esa bacteria allí? Claro, una pregunta es cómo llegó esa bacteria ahí, y eso te lleva a los procedimientos que están usando. O sea, si no podemos confiar en este producto específicamente porque tiene ese nivel de contaminación, ¿podemos confiar en los otros? Es decir, ¿falló solo la línea de producción desde el punto de vista de los cuidados sanitarios de Clorox en relación a Poet? ¿O todos los demás los productos? ¿Otros productos los han revisado? O sea... Qué miedo, de verdad. Qué de miedo, realmente. Sí, es terrorífica la situación. Ahora, yo no quisiera que terminemos la entrevista del día de hoy con Marco Almería. Él ha escrito en las redes, tú has escrito, Marco, que esto del acuerdo con las clínicas no sirvió para nada porque no hay camas UCI disponibles en las clínicas privadas de las que han aceptado firmar el convenio. He tenido en manos el reporte del número de camas UCI disponibles o que las clínicas privadas han puesto a disposición de la ciudadanía del Perú. Y hemos visto que es cero. Ellos reportan cero. Entonces se hace sospechoso porque, como ya sabemos, las clínicas han sido renuentes a que los pacientes, los peruanos, se atiendan en sus UCI, sus unidades de cuidados intensivos, y luego por la presión social y también porque el gobierno les pidió que participen, que nos ayuden en esta situación trágica para el país, firmaron un convenio indicando de que ellos todos los días iban a reportar el número de camas UCI que ponían a disposición de la población. Bueno, se firmó el convenio, pero no ha servido de absolutamente nada porque el reporte que ellos dan es: no tengo camas UCI. ¿Listo? Doctor, no hay nada para la población. ¿Usted cree que nos están mintiendo? Es decir, yo leo entre líneas de que usted dice de que ellos han sido renuentes, entonces, ¿ellos están guardando camas UCI para los que sí le pagan? Pero por supuesto, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Soy libre de pensar así. ¿Por qué? Porque yo he visto el comportamiento que ellos tienen, en el que prima el lucro sobre la salud de los conciudadanos nuestros. Entonces, puedo pensar que efectivamente reportan 0 camas para el resto de la población y, sin embargo, a lo mejor sí tienen camas para las personas que pueden pagar pues $500,000 de soles.
Doctor, y una Claro, pregunta el problema, chiquita. estoy viendo la lista y en realidad solo hay dos entidades privadas de salud que ofrecen una cama UCI cada una. Oncosalud, que hay un problema, ¿no es cierto? Porque es un área de pacientes con cáncer, no sería compatible usar esa cama UCI para COVID. Y la clínica, hay una clínica acá que es la clínica Javier Prado, que reporta una cama UCI. A partir de ahí todo es cero. Ninguna cama disponible. Ahora, es crítica la situación, Marco, ¿eh? Es ninguna cama disponible en Lima. En Lima y Callao hay 41 camas de unidad de cuidados intensivos disponibles cuando está entrando la gente todos los días. O sea, yo no sé si el número es muy confiable, que digamos por los reportes que recibimos nosotros todos los días, de gente Sí, desesperada haciendo cola por siquiera ser admitida en los hospitales, ¿no? Sí, la situación sigue siendo muy crítica, la cuarentena se ha levantado, pero la pandemia continúa y además estoy observando algo que me consultan, con toda honestidad debo decir, a mí me consultan mucha gente de Loreto, Madre de Dios, también de Tacna, Moquegua, me llaman de Puno, y también de distritos periféricos de Lima, Caraballo, Ancón, Santa Rosa, porque en estos lugares se está diseminando mucho la venta y el consumo del dióxido de cloro. Y a mí me ha llamado la atención que el ministro el día de ayer haya dicho que el dióxido de cloro ciertamente no forma parte del Petitorio Nacional de Tratamiento porque todavía está en una segunda evaluación por parte de la DIGEMIT. Entonces a mí me llama la atención qué cosa va a descubrir la DIGEMIT y qué cosa que no ha sido descubierta por la CDE, la CDC o por la OPS o por la OMS o por todos los organismos sanitarios más importantes del planeta que lo han estudiado por años el dióxido de cloro y está probado que no sirve pues para todo lo que dicen que sirve. Es decir, el dióxido de cloro se vende como la fórmula o el medicamento milagroso, bueno para todos, el de acuerdo. 95% de enfermedades. Yo tengo acá un frasquito. Es increíble cómo está circulando esto. Te lo ofrecen como porque además así se llama, ¿no? Es la solución médica milagrosa. Pero y es que no puede difundida ser por la Iglesia de Salud y Sanación, que promueve un gringo que se apellida Humble, Jim Humble. Y que dice que ha venido de una galaxia llamada Andrómeda, trayendo este producto para Ay, no, qué solo gracioso, Marco. eso no puede ser. Lo que dice, además, o sea, no tiene registro sanitario, lo que tiene es un registro como producto químico utilizado en el tratamiento para potabilizar el agua. O sea, un producto, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? O sea, claro, que tenemos para largo. metiendo lejía en el cuerpo. Pero sí, es una lejía diluida que sirve para blanquear papel, para blanquear tela, para desinfectar baños, para desinfectar la piscina, pero Muy de bien, ninguna manera doctor. sirve pues para desinfectar al cuerpo humano.